Profesora, compañeros, muy buenas noches. Vamos a presentar el caso aplicativo comprendiendo la estructura de un informe financiero dentro del curso de contabilidad financiera. Bueno, en este caso, el equipo de trabajo número 2 está conformado por nuestro compañero Carlos Bruno Sarnaqué, ingeniero industrial. Tenemos a Abraham Bucana Tejada, licenciado en Derecho. A nuestra compañera Erika Carreño, ingeniera de sistemas. Y quien le habla, Sixta Carrillo, licenciada en Administración de Empresas. En esta oportunidad vamos a analizar la empresa Corporación de Aceros Arequipa. Con aquí algunos datos importantes tenemos que es una empresa siderúrgica con más de 55 años en el mercado peruano. No solamente tiene presencia en Perú, sino también en Bolivia, Chile y Colombia, y con más de 1.000 colaboradores. Los productos que ofrecen son como fierro de construcción, alambrón, perfiles, tubos, vigas de acero, entre otros. De entre sus principales proveedores están endobloques nacionales y extranjeros, quienes le proveen de chatarra y arraigo, caliza y antracita, y también importa productos terminados y semiterminados que luego comercializa. Como clientes va a tener a comerciantes, en este caso como ferreterías, a clientes de construcción como la industria de construcción y de infraestructura y de edificaciones, a clientes de industrias como metalmecánica, steel center y mineras que compran y transforman productos. En cuanto a la participación del mercado, nuestro consumo nacional es de 3 millones de toneladas. La producción nacional solo abarca el 49% y Aceros Arequipa está en el 68%. El otro 51% viene de importaciones tanto de China como de otros países. Bueno, aquí vamos a presentar el informe financiero de Corporación Aceros Arequipa. Vamos a presentar los estados financieros separados al 31 de diciembre del 2021 y del 2020, ¿no? Junto con el dictamen de los auditores independientes. Como primer punto tenemos el dictamen de los auditores, cuya opinión ha sido no calificada, lo cual da un visto bueno y no encuentra ningún tema significativo en los estados financieros de Aceros Arequipa. Pues se han analizado en estos estados financieros separados la situación financiera, de resultados integrales, de cambios en el patrimonio neto y de flujo de efectivo. En el informe revisado se detallan 35 notas a los estados financieros, en los cuales encontraremos mayor detalle y explicaciones en las siguientes diapositivas. Ahora vamos a hablar de la composición de los activos. Entre ellos vamos a ver el activo corriente, que es aquello que va a generarse un ingreso ya en un plazo menor de un año, y como activo no corriente en un plazo mayor de un año, ¿no? Tenemos como efectivo y equivalentes de efectivo en la nota 5, pues ha decrecido en 10,85 comparación del año 2020. En inventario neto, pues vamos a tener a la materia prima, productos terminados, inventarios por recibir, entre otros. En lo cual vamos a poder que en el 2020 hubo un inventario de 657,385 y en el año 2021 1,763,921, en el cual se aprecia un incremento de inventario de 168%. En activos no corrientes, pues vamos a tener las inversiones en subsidiarias y asociadas, en lo cual vamos a poder ver que en el 2020 había una inversión de 355,817 y que en el año 2021 bajó a 205,487. Este margen, pues, en porcentajes del 42,2%, ¿no? De diferencia. En inmuebles y maquinarias de equipo neto, vamos a ver que a diferencia del año 2020, pues está creciendo un 16,69%. Siguiente diapositiva, por favor. Para el tema de lo que sería efectivo, vamos a analizar el estado separado de flujo de efectivo, en el cual vamos a poder ver que en actividades de financiamiento, pues que es lo que he trabajado con el banco, ha habido un incremento de obligaciones, es decir, ha habido financiamiento por parte del banco en un 48,74% más a diferencia del año 2020. Y en este caso, pues el pago de obligaciones financieras ha disminuido en un 12,41%. Cuando hablamos del efectivo ya como tal, vamos a ver que en el año 2020 y 2021 había una caída de caja del 10,84. Siguiente PPT, por favor. Ahora, para ver el tema de inversión en propiedad en planta y equipo, como acabo de mencionar anteriormente,
pues ha habido un crecimiento del 16.69%, que en este caso, hablando solamente de edificios y otras construcciones, han aumentado en 104.87%, y siguiéndole a lo que venimos en esta pregunta, pues sería que incrementó en un 54.0%, ya que en el año 2020 había 1.275.499 y en el año 2021 pues ha crecido a 1.965.255. Sobre la depreciación acumulada la vamos a situar en el estado de situación financiera. En la parte de activos no corrientes, en la partida de inmuebles y maquinaria de equipo, tenemos que tener en consideración los siguientes premisas. Los terrenos no se deprecian. La depreciación es calculada siguiendo el método de línea recta en función a la vida útil estimada de los activos. La vida útil de los activos de esta partida son los edificios y construcciones y maquinaria de equipo que están entre los 50 y 75 años, equipos diversos entre los 2 y 36 años y las unidades de transportes, muebles y enseres en 5 años. Nuestra depreciación acumulada en el año 2021 a comparación del año 2020 ha subido un 9% a 1.072.357. Respecto al pasivo, también nos encontramos en el estado de situación financiera. Tenemos dos tipos de activos, el pasivo corriente y el pasivo no corriente. El pasivo corriente ha incrementado un 83% respecto al año 2020 y el pasivo no corriente un 28% respecto al 2020. Sobre el pasivo corriente tenemos obligaciones financieras como arrendamientos financieros, operativos, pagarés y préstamos, cuentas por pagar comerciales, facturas por pagar locales, facturas por pagar del exterior, anticipos de clientes, cuentas por pagar a partes relacionadas, tenemos las remuneraciones al directivo y a la gerencia, dividendos por pagar, otras cuentas por pagar, participaciones de trabajadores, provisiones diversas, vacaciones por pagar y compensaciones. Impuestos a las ganancias corrientes por pagar, la compañía ha generado un impuesto a las ganancias de 189.939.000, a los cuales se les ha aplicado los pagos a cuenta, generando un pasivo neto de 27.783.000. Entre los pasivos no corrientes tenemos las obligaciones de financiamiento a largo plazo, otros pasivos a largo plazo como las inversiones de subsidiarias e inversiones a asociados, y pasivos del impuesto a la ganancia diferido, que son los excedentes de revaluación de terrenos, diferencia de tasas de depreciación del arrendamiento financiero, mayor valor de los inmuebles, maquinarias y equipo, gastos de exploración y evaluación. Como nuestros principales acreedores tenemos al Banco de Crédito, Interbank, BBVA y Scotiabank. El patrimonio neto. El patrimonio neto lo tenemos constituido en el capital social y acciones de inversión. Estos, comparados con el año 2020, no ha sufrido ningún cambio, no ha habido ningún aumento. En el estado de situación financiera tenemos un patrimonio neto de 2.253.498 millones de soles. Comparado con el año 2020, hay un aumento del 16% en el año 2021. El capital social y acciones de inversión se mantienen con los mismos montos. El superávit de recaudación está relacionado con los terrenos que mantiene la compañía, que son recaudados cada 5 años. Bien, ahora hablaremos sobre el capital y la reserva legal. ¿No? Como primer punto, debemos saber qué es el capital social. Sabemos que es el aporte efectuado por los accionistas o socios para la constitución de la empresa. En este caso, y según lo detallado en la nota 21A, no hubo incremento del capital ni de inversión de acciones en el 2021 con respecto al 2020. Si hablamos de la reserva legal, decimos que las reservas constituyen disminuciones a las utilidades con la finalidad de crear fondos que puedan servir para compensar futuras pérdidas, la misma que es de formación obligatoria. Como podemos visualizar en la imagen, en la reserva legal, el importe registrado que dispone la compañía por este concepto en el 2021 es de 178.449.000 y 178.293.000 en el 2020 respectivamente.
Ahora, en el total del patrimonio neto existe un crecimiento de 358.593.000, que equivale al 16% versus el año 2020, debido al crecimiento de las utilidades generadas en el 2021, que lo vamos a revisar más adelante. En cuanto a las notas de los estados financieros, hemos considerado dos notas, una de inventarios netos y la otra que son otras cuentas por pagar. En inventarios netos, esta nota nos permite ver todos los bienes que han sido adquiridos por la empresa. Por ejemplo, hemos considerado mercadería. Durante los años 2021 versus 2020 se registra un crecimiento considerable del casi 717% debido a las compras de chatarra y palanquilla. Luego tenemos otra partida, que es la partida de inventarios por recibir, que vienen a ser los bienes que todavía no han sido puestos en el almacén de la empresa, sin embargo se cuenta con la propiedad legal. Estas importaciones en el 2021 representan un incremento del 106% con respecto al año 2020. La otra nota financiera que hemos considerado son otras cuentas por pagar. Esta nota nos permite ver todas las operaciones distintas a las actividades del negocio. No, como por ejemplo las remuneraciones por pagar, que comprenden a los sueldos, salarios a favor de los trabajadores. El importe registrado por este concepto es de 7.965.000 y no tenemos ningún registro en el 2020. Otro rubro considerado son los intereses por pagar, los devengados pendientes de pago de las obligaciones financieras ascienden a 3.439.000 y 697.000 nada más respectivamente en el 2020. Bueno, como siguiente punto tenemos la declaración de dividendos. Podemos ver que la empresa sí dio dividendos en el año 20 y en el año 2021. En el año 2020 dio dividendos por 74.920 en 3 momentos y en el año 2021 lo dio en 4 momentos por un monto de 330.271. Como vemos, estos dividendos han crecido en un 340% apalancados por una mayor venta y por consiguiente mayor utilidad neta registrada. Respecto a la pregunta, ¿Aceros Arequipa reportó utilidades o pérdida? Podemos ver en sus estados financieros que la empresa ha reportado utilidades tanto en el año 2020 como en el año 2021. Como vemos la evolución desde el año 2018, esta sufrió una caída entre el 2020 y 2019 producto de la pandemia, en donde se contrayeron las ventas en un 7% de la utilidad, pero en el 2021 tuvo una alta recuperación llegando a un 274%. Entonces, como vemos, la empresa viene reportando utilidades desde el año 2018. Como comentarios finales y aprovechando los 3 indicadores revisados en clase, tenemos que el margen neto, que es utilidad neta entre ventas, venía entre un 6 a un 7% y el 2021 ha crecido en un 13.80%. Siendo que está cercano al del sector manufacturero industrial, que oscila entre el 15%. En el grado de endeudamiento venía en un 44, 46 y 49% respectivamente del año 2018 y en 2021 subió a un 57%, dado que tuvo más deuda, ¿no? Entonces, pero ese 57% todavía es un nivel saludable, dado que está equilibrado entre el pasivo y el patrimonio neto. Luego tenemos la rentabilidad que genera el negocio. Venía entre un 8 y un 9% y en el 2021 subió a un 27%, apalancado por mayores precios en el sector construcción, de los materiales de construcción y por el incremento de ventas que sufrió Aceros Arequipa. Bueno, eso es lo que queríamos presentarles respecto al caso de la revisión de los estados financieros de Corporación Aceros Arequipa. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.